del Señor. Abra su Biblia, vamos a buscar en San Juan. Vamos a leer unos versículos ahí. Jesús, en el título dice que Jesús se aparece a los discípulos. Esto es el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Bendito Dios, santo, santo, santo. Bendito sea el Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, a su Señor, a mi Señor, a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Dios mío, gracias. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora, oh Padre amado. Estamos listos, Señor, oh Dios mío, para hablar de ti, Señor, para mostrar, Señor, oh Dios mío, porque tú vives, oh Dios mío, Padre Santo. No le servimos a un Dios muerto, le servimos a un Dios vivo y que reina para siempre, oh Dios. Gracias, Padre, gracias por esta tu palabra. No te pido, Señor, que la bendiga, porque ella es bendita. Oh Padre amado, te pido, Señor, en esta hora que me esconda detrás de la cruz, oh Dios mío. Como siempre he dicho, Señor, oh Padre Santo, quiero darte a ti la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, quiero hablar de lo que es la resurrección de Jesucristo. Sabemos que Él resucitó. La Biblia tiene algunos 10 apariciones del Señor, que son pruebas indubitables, mis queridos hermanos, y que sabemos que Él vive y que Él está vivo. Amén. Y así se presentó. Ahí podemos ver que en aquel tiempo, pues ya las cosas que... Yo sé que se olvidan las cosas y a veces uno se cansa. Yo sé cuántas veces le habló el Señor de que Él tenía que morir, ¿verdad? Pero que así como Jonás tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero salió de allá como tipo del Señor, que así mismo el Señor pasó, y era necesario, le decía a sus discípulos, necesario que vaya y que caiga en manos de pecadores donde le iban a crucificar, pero que a los 3 días iba a resucitar. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, y esta es nuestra esperanza también, porque como Él vive, nosotros también viviremos con Él. Bendito sea el Señor. Como le digo, como algunas 10 apariciones hizo el Señor, vemos esta misma, una de ellas. Los discípulos pues estaban de verdad con temor, porque verdad, el temor llega a veces nosotros sin quererlo muchas veces, pero saben que no es fácil donde andaban buscando donde estaban los cristianos, los seguidores de Jesús, mis queridos hermanos, para matarle. Y allí vemos cuando Pedro salió, que estaba predicando, Pedro. Ellos metieron preso a Pedro, hicieron una reunión. Me gustó mucho de un teólogo que estaba en la reunión, porque dice que querían acabar con todos los cristianos. Se pusieron en esto, se estaban poniéndose de acuerdo.
Pero se paró uno en la reunión y le dijo al concilio que estaba allí reunido, le dijo: miren algo, tengan cuidado. Y él le dijo: Gamaliel, que es el que fuera uno de los hombres grandes donde defendían ellos, ¿verdad? Entre comillas, estaban defendiendo las cosas de Dios, defendiendo según ellos las cosas de Dios, pero persiguiendo a los cristianos. Y entonces Gamaliel dijo: tengan cuidadito, porque aquí se han levantado muchos. No fue Jesús. No fue Jesús nada más que se ha levantado. De aquí se levantó uno llamado Teuda, ya ese desapareció. Otro llamado Juan, y desapareció. Y todos han desaparecido. Y dice, pero él le explicó: tengan cuidado, porque si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Dijo esas palabras. Y eso está escrito. Y verdaderamente, mis queridos hermanos, como dice en el libro aquí de Isaías 53, que dice que su generación, ¿quién la contará? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Y ellos no pudieron ni pueden detenerlo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, mis queridos hermanos. Bendito sea su nombre. Dice en Juan, que dice, hizo Jesús además muchas señales, presentándose vivo. Pero dice que estas palabras están escritas para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para eso está escrito. Bendito sea el Señor. En Juan 26 y 27, 20, 26 y 27, mis queridos hermanos, allí podemos ver que a los 8 días después de todo esto, dice aquí, 8 días después de esto, otra vez con sus discípulos con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Allí, mis queridos hermanos, como estábamos mirando, él no creyó lo que le habían dicho los discípulos, porque allí estaban reunidos, y dice que ellos glorificaron a Dios al estar allá. Y le dijo que le enseñara sus manos, le enseñó sus manos, le enseñó el costado, donde habían pasado las lanzas para el Señor. Pero cuando ellos le dijeron, porque Tomás no estaba ahí, pero cuando ellos le dijeron a Tomás, él dijo: si yo no pongo mis dedos en el costado del Señor, y los clavos y las manos, yo no voy a creer. Entonces Jesús se presentó, mis queridos hermanos, pero Tomás, uno de los 12, dice, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los discípulos, dice: al Señor hemos visto. Si no viste sus manos y la señal, dice, de los clavos, dice, y meter mis dedos en el lugar lo de los clavos, dice, y meteré mi mano en el costado, no creeré. Esto fue las cosas que él dijo, mis queridos hermanos, que si no ponía las manos, si no veía. Y por eso es que dicen que él es el Tomás, el que dice que él tenía que ver para creer. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, sabemos que Dios pues levantó a Jesucristo
de los muertos, de allí, fue levantado. Ahora yo pregunto, ¿Jesucristo fue el único que fue levantado de la tumba, que revivió? Él fue el único, ¿verdad? Él fue el único que revivió de la tumba. ¿Qué me dicen ustedes? ¿O vieron más que eso? Bueno, podemos ver al mismo al amigo de Jesús, a Lázaro, ¿verdad? Él fue resucitado, y aún más, porque ya es día y fue resucitado de allí. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿dónde está la diferencia entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de otros que habían resucitado? Mis queridos, le voy a decir que la diferencia está en que todos esos que resucitaron, ellos volvieron a morir, murieron, pero Jesucristo vive y vive para siempre. Bendito sea el Señor. Y dice, mis queridos hermanos, que la muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. Y por eso, mis queridos hermanos, Él vive. Bendito sea el Señor. Bueno, vemos las cosas nosotros muy fácil cuando ellos estaban escondidos, los discípulos que estaban escondidos, cogieron uno por aquí, otro por allá. Entonces, en Israel había un dicho que decía: muerto el pastor, las ovejas se van a dispersar. Esto era un dicho que había en Israel. Entonces, bueno, parecía que se habían dispersado, pero ellos también, Pedro con su grupo, Pedro era un líder, ¿verdad? El líder siempre tiene que pagar un precio. Y él era el que estaba siempre en medio de todo, Pedro, y como líder también tenía que sufrir. Pero él era un líder. ¿Cómo usted identifica a un líder? ¿Cómo usted identifica a un líder? El líder se identifica porque el líder tiene seguidores. Si no tiene seguidores, dice John Maso, dice que si no tiene seguidores, no es líder. Entonces, Pedro, un líder, mis queridos hermanos. Bueno, entonces cuando ya Jesucristo pues se había pasado ese día, dice, bueno, al otro día, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, entonces vamos al capítulo 21 de Juan. Allí está, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos más. Simón dijo, voy a pescar. Pero me parece ellos le dijeron en mis palabras, le dice, ¿va a pescar? Nosotros vamos contigo. Me parecen las palabras mías. Le dijo, como voy, dije, son pocos. Nosotros vamos también contigo. Y allí, mis queridos hermanos, pues se fueron unos siete discípulos que estaban ahí, agarraron su barca y se fueron a pescar. Esto tremendo, porque esa era la profesión de ellos. Vivían de la pesca, eran diestros pescando, mis queridos hermanos. Óigame, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ellos esa noche? Pasaron la noche entera tratando de pescar y no habían pescado, mis queridos hermanos, nada. Y Pedro había olvidado que Jesús le había dicho, Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías tú. Pero después cuando sea viejo, le dice allí, cuando sea viejo, te va a ceñir otro. Y te va a hacer ir a donde tú no quieres.
mis queridos hermanos. A veces porque la verdad que nosotros, fuera del Señor, mis queridos hermanos, pues nada podemos hacer. Tenemos hoy también, porque como Él es el mismo ayer y es el mismo hoy, y Jesucristo que es el mismo por todos los siglos, mis queridos hermanos. Hoy, si nosotros pues tenemos un llamamiento, tenemos que cumplir, mis queridos hermanos, con el Señor, con el llamamiento. Bendito sea el Señor, amén. Eres nuestro jefe. Cuando estaban allí, no habían pescado nada, y se presentó Jesús a la playa, allí donde ellos estaban, y le dijo en el versículo 5, y les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: pues no tenemos nada. Y habían pasado la noche entera tratando de pescar. Y más adelante dice: pues tira las redes ahora. ¿A dónde le dijo que la tirara? Le puso, dice, a la derecha, tira la red y tírala a la derecha. Entonces, mis queridos hermanos, muchas veces el Señor prueba a nosotros en la obediencia. A veces no es hacer las cosas para el Señor, sino hacerla en obediencia y hacerla como dice el Señor, como el Señor nos dice a través de su palabra. Él nos dice, y que sea hecha siempre, mis queridos hermanos, bajo su voluntad, hacer las cosas bajo su propia voluntad con el Señor. Que sí que tenemos, mis queridos hermanos, tenemos que ser obedientes y hacer las cosas como dice el Señor. Nuestra palabra es la que nos dice a nosotros. Ese es el libro, ese es nuestro mapa, que nos dice a nosotros cómo nosotros podemos llegar a puerto seguro. Es a través de Jesucristo, como dice su palabra. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, vivimos ahora en un tiempo tremendo, en un tiempo bien difícil más para la obra del Señor. Es bien difícil. El Señor los llevó allí y oró con ellos, hizo la oración sacerdotal que se encuentra en el capítulo 17 del mismo Juan. En el capítulo 17 Jesucristo oró por sus discípulos y oró de esta manera. En el versículo 24, allí, déjeme ver, 17 y en el 24, allí hizo Jesús la oración sacerdotal. Oró por sus discípulos y le dijo, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco. Esto han conocido que tú me enviaste, y le he dado a conocer tu nombre. Y lo que dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me ha amado esté en ellos y yo en ellos. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, esta es la oración que Jesucristo hizo, la oración sacerdotal que hizo para sus discípulos. Yo quiero hacerle una pregunta. Vamos nosotros ahora a pasar a la gran comisión. Cuando Jesucristo se le apareció en diferentes lugares para dar a conocer que Él había resucitado, también le dijo
le dijo algo que se fueran al Monte de los Olivos, y allí entonces, ahí donde conocemos que el Señor los comisionó en aquel lugar. Vaya a San Mateo, al libro de Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 28. Mateo 28 y en el versículo 16, allí tenemos nosotros la gran comisión. Allí los comisionó. Este mandato que tenemos aquí fue para los discípulos solamente. ¿Fue para los discípulos? Sí, estaba yo buscando que él le dijo que es para todo, porque en la oración, en el mismo capítulo que estábamos leyendo antes, cuando Jesucristo hizo la oración, hizo una oración para que Dios los guardara, ¿verdad? La que acabamos de escuchar, y dijo para que Dios los guardara. Pero entonces no especificó y dijo, no tan solo por estos que están aquí, sino los que han de creer a través de ellos. Quiere decir que ahí me estaba comisionando a mí, me estaba comisionando a ustedes también, ¿verdad, hermano Roberto? ¿Verdad? Y él dijo, te presento también los que han de creer a través de ellos. Quiere decir que esa es la gran comisión. Y fue para todos nosotros. No fue para los discípulos nada más, sino que fue para todos nosotros. Pero los 11, dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había mandado. Allí podemos ordenar. Allí podemos ver nosotros algunas 5 recomendaciones que tenemos allí en esos versículos. En el primer versículo, en el versículo 16, dice que ellos se fueron. ¿A dónde se fueron? A donde Jesús le había mandado. Él se le aparecía donde quiera, pero ahí le especificó de que fueran al Monte de los Olivos. Aquí, entonces yo estaba poniendo algo de allí. Yo veo la obediencia. Jesús muchas veces nos prueba a nosotros también, ¿verdad? Con la obediencia. Yo dije antes que no es tan solo hacer la obra que tenemos que hacer para el Señor, sino que tenemos que hacerla bajo su voluntad, mis queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Él le dijo que se fueran al monte de los Olivos, que allí le esperaban para darle lo que se llama la gran comisión. Y allí, y en el versículo 17 dice, cuando le vieron, le adoraron. Dice aquí, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mis queridos hermanos, yo creo que la duda es un pecado dudar, pero mis queridos hermanos, el único que puede ayudarnos a nosotros, recuerdo uno que le dijo, ¿tú sabes quién te sanó? Entonces él le dijo, ¿tú crees en aquel que te sanó? Entonces él dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Tenemos que ser conscientes, mis queridos hermanos, de que muchas veces, en cualquier momento que le llega a usted la duda, pues mire, hay que presentársela al Señor, porque
aquel fue consciente y él le dijo, ¿tú crees en aquel que te sanó? Y él le dijo, yo creo. Fue cuando aquel que el ciego que había sido sanado, ¿verdad? Y que estaba allí y le dice, ¿tú crees en aquel que te sanó? Ahora también él también sabe por qué lo decía él, porque ya usted sabe que no podía decir abiertamente que creía en él. Y él le dijo, conscientemente él le dijo, dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. A veces hay muchas cosas, mis queridos hermanos, que nosotros necesitamos ayuda. Y entonces tenemos que ser conscientes y dice, cualquier duda que venga. Estaba yo pensando en algo, por ejemplo, en Tomás. Nosotros a veces o venimos aquí le caemos encima a aquellos que se han equivocado de alguna manera, se han equivocado. Él tenía su incredulidad, Tomás tenía su incredulidad, pero de allí también el Señor aprovecha las cosas negativas para traer algo positivo. De allí se da cuenta bien el mensaje y se escucha la verdad y el mensaje llega. Fue como Felipe. Hay muchos que hablan por ejemplo, de Felipe, que le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y entonces el mismo Señor le dijo, caramba, tanto tiempo, Felipe, que está conmigo y no sabes todavía que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero allí, mis queridos hermanos, a veces vienen cosas que no son por coincidencia y traen sus resultados, y allí el mensaje llega, mis queridos hermanos. Y muchas veces aunque muchos se equivocan y nosotros los vemos así, ¿entiendes? Pero Dios aprovecha para dejar el mensaje. Y sigue, mis queridos hermanos, en esa gran comisión. Jesús dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ahí estamos. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, mis queridos hermanos. El poder de Jesucristo, Él es nuestra autoridad, mis queridos hermanos. Y estaba diciendo que esta fue una comisión que no fue nada más para los discípulos en aquel tiempo, sino que esta es una comisión para usted y para mí. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde viene que entonces lo envía y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Id, mis queridos hermanos. Óigame, ¿con qué contamos nosotros? Con esa autoridad, porque dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Amén. Y el versículo 20, que es el último versículo allí de esa gran comisión. Y dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, y es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, el Señor, bueno, cuando iban unos discípulos que iban camino en Maúm, iban discutiendo por el camino, y Jesucristo se le acercó. Entonces eso es una prueba. Él dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, mis queridos hermanos. A veces lo más lejos a veces que tenemos es lo más cerca que el Señor sabe todas las cosas. Se le acercó y mire,
se le acercó al camino en Maún. Iban ellos y dice que iban discutiendo. ¿Qué iban ellos discutiendo por ahí? Después estaba yo investigando a ver cuál era la discusión que ellos tenían. Pero ahí ellos iban discutiendo a ver cuál iba a estar a la derecha y cuál iba a estar a la izquierda, mis queridos hermanos. Como ya repartiendo que cuál era el que iba a estar al lado del Señor. Y allí de eso era que ellos estaban discutiendo. Pero el Señor se le acercó y le dijo que qué era lo que estaban ellos. Y entonces dice, pero tú no sabes lo que ha pasado. Entonces allí se pusieron ellos a contarle la historia de la crucifixión de Jesucristo, contándosela al mismo Jesús. Camino en Maún, mis queridos hermanos. Jesucristo ha prometido y por eso nosotros tenemos, mis queridos hermanos, ese es el apoyo de nosotros. Como dice que toda autoridad es nuestra autoridad, me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra, mis queridos hermanos. Y aquí dijo, esa es la seguridad que tenemos, que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis queridos hermanos. Óigame, y sabemos que Él es el que provee. Amén. Y por eso en cualquier tarea que nosotros vamos a realizar para el Señor, no hay que tener miedo, porque Él es, mis queridos hermanos, al que llama también lo respalda. Y así como prometió estar con los discípulos en aquel tiempo, también lo está con nosotros. Y algo que yo repito y siempre lo sigo diciendo, que Jesucristo es el mismo de ayer y es el mismo de hoy y es el mismo, mis queridos hermanos, por todos los siglos. Así es, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él está dispuesto para nosotros ayudarnos. Él es el médico por excelencia. Cuando estamos necesitados, cuando estamos enfermos, tenemos a quien acudir. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él las obras que hacía antes las hace hoy también. Recuerden que Él le dijo una vez, que le dijo a Pedro y a los discípulos, dijo que cosas más grandes que las que Él había hecho iban a hacer. ¿Ha pensado usted en eso y ha pensado en esto? ¿Qué cosas tan grandes pudieron hacer ellos después que el Señor se fue? Después que Él no estaba. Mire, hoy eso que con la sombra de Pedro, yo me puse a pensar, que estaba yo pensando en eso, ¿verdad? Que él respalda, y al que llama respalda. Y Él le dijo, y cosas mayores que las que dice que esta que ustedes han visto, dice, las van a hacer porque yo ya voy al Padre, le dijo Jesucristo. Y Pedro, mis queridos hermanos, los enfermos los ponían en la carretera, así, para que lo menos cuando Pedro pasaba. Por eso hay un coro que dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, sino es que Pedro servía ¿a quién? Al Cristo, al Nazareno, dice el coro, mis queridos hermanos. Y entonces, bueno, pues Jesucristo puede ayudarnos nosotros en cualquier tarea que nosotros vayamos a hacer. Mi hermana Carol, ¿verdad? Piense que el Señor le va a ayudar, y ahí estamos, ¿verdad? Las misiones, tenemos ya una encargada de misiones. Está bueno eso, mis queridos hermanos. Y nosotros tenemos una tarea aquí por delante fuerte, y yo creo que debemos dar gracias. Yo sé que usted lo ha hecho y usted ha orado y le ha dado gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro lugar que tenemos, un lugar aquí bien que está bien acogedor. Y entonces, mire, pero faltan algunas sillas ¿verdad? Por rellenar, ¿verdad que sí? Y entonces, pues nosotros tenemos que saber que tenemos al Señor que nos va a respaldar en todo, y vamos adelante, y que tenemos mucho trabajo por delante que hacer. Pero en el nombre del Señor,
nosotros vamos a tener la victoria. Amén, porque la lucha es fuerte y es dura a veces, pero en Jesucristo la victoria es segura.